Nuevamente bienvenidos. Vamos con esta partecita de nuestra clase que es acerca de lo que es la quimioterapia, lo que es el cáncer. Ya vimos como una introducción, ¿cierto? Vimos un pequeño video acerca de todo aquello que hace referencia al cáncer, pero vamos a ver un poquito más a fondo. Entonces, primero vamos a recordar ¿qué es el cáncer? Entonces, ya sabemos que el cáncer primero es una enfermedad. Según lo que acabamos de ver, ¿cierto? Nos acabaron de mencionar que el cáncer es una enfermedad que está en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y empieza a crecer de una manera descontrolada, ¿cierto? No sé si de pronto en alguno de ustedes haya habido de pronto el caso de algún familiar o alguien conocido que haya padecido de cáncer. No sé, de Steven, Marisol, Livia. ¿No? No, profe, desde que tengo memoria no. No, No he Marisol. escuchado el tema. Ok. Bueno, profe, yo sí he sabido y he cuidado pacientes que han tenido cáncer y he tenido, la verdad, el dolor de pasar por eso, es porque ya varios de mis familiares han sufrido de eso. Pero pues yo sí tengo entendido también que el cáncer, lo que su merced decía, eh, se puede decir que todos los seres humanos lo tenemos, sino que hay personas que se les desarrolla y hay otras que no se les desarrolla. Ujú. Sí. Y por lo que decía la chica del video, porque es que el cáncer es una mezcla de enfermedades, como que se juntan muchas enfermedades y realmente es una sola, ¿sí? Y es el cáncer, por eso es que la gran mayoría de las personas que les da cáncer mueren de esa enfermedad, porque es que ataca todo. Ujú. Bueno, yo también, en mi caso, pues no sé, Livia, ¿has tenido casos conocidos de personas que padezcan cáncer o algo? Bueno, en mi caso, por ejemplo, mi mamá sí falleció de cáncer. Y obviamente al inicio el tratar como de entender, generalmente nosotros venimos de esos cuestionamientos, ¿cierto? Siempre es el cuestionamiento, es el por qué. Pero por qué a ella, pero por qué si ella era tan buena, pero por qué si ella reza, pero por qué si ella ayuda, pero por qué no es un por qué. Simplemente son cosas que se desarrollaron y ya. Sí, o sea, hay que partir de entender que no es cuestión de maldad, sí, porque a veces uno le echa la culpa a Dios, pero es que Dios, ¿por qué eres tan injusto? O sea, no es injusticia, o sea, pues hay que partir porque, sí, o sea, son células. ¿Qué hacemos? Y eso no quiere decir que es que Dios esté bravo, ni que Dios se esté desquitando, ni nada, son células que se desarrollaron. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esas células crecen y se empiezan a dividir, pero entonces cuando hay mucha división, a veces esa división no es de la forma más óptima, ¿cierto? Entonces empiezan a desordenarse, como un niño cuando bota todas las cosas por un lado y por el otro, que uno, uy, pero qué cosa tan terrible, organice. Sí, acá está el estante para los juguetes, acá está el estante para los zapatos, acá está el estante para la ropa, pero todo está así como loquito. Lo mismo va a pasar cuando empiezan las células a crecer y a dividirse de manera desordenada. ¿Listo? Ahí es donde o sea, cuando esto no sucede correctamente, que las células crezcan y se dividan organizadamente, porque todas las células, ya vimos que las células crecen y se empiezan a dividir para formar lo que son los tejidos, pero resulta que cuando esto no pasa de manera organizada, entonces es donde se llama que se forman los tumores, ¿cierto? Entonces, en vez de crecer de una manera organizada y formar tejido, no forma tejido, sino forma tumor. Entonces, esos tumores lo que hacen es que van a
hacer que el funcionamiento del cuerpo ya no sea tan normal. Va a ser un funcionamiento anormal. Entonces, cuando hablamos del cáncer, el cáncer tiene muchísimos tipos, ¿cierto? O sea, hay muchos tipos de cáncer. Entonces, por ejemplo, hay uno que es la leucemia, que la leucemia es cuando el cáncer afecta a la sangre. No, o bueno, no solamente a la sangre, sino también a la médula ósea. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la médula ósea? Donde se producen las células sanguíneas. ¿Listo? Tenemos otro tipo de cáncer que se llama el linfoma. Entonces, el linfoma afecta únicamente al sistema linfático. Entonces, el sistema linfático es ese sistema que se encarga de toda la inmunidad, el que nos ayuda como a combatir todas las infecciones, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una gripa o tengo alguna cosa que me genere alguna infección en mi cuerpo, el sistema linfático es el que va a ir a poner la cara, el que va a ir a pelear, a combatir contra todo eso, pero cuando hablamos del linfoma es un cáncer que está dentro de ese sistema, listo, dentro del sistema inmunológico. Tenemos otro tipo de cáncer que puede ser, por ejemplo, el tumor cerebral. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de los tumores cerebrales, son unos tumorcitos, son unas masas que no son normales, son masas raras, anormales, como se les diría. Y esas masas crecen dentro de nuestro cerebro. Y entonces, cuando crecen dentro de nuestro cerebro, pues ¿qué hacen? Hacen que todo funcione mal. Listo, acuérdense que el cerebro es una parte, o sea, es la máquina más importante de nuestro cuerpo porque es el que da las órdenes de lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, si yo quiero mover este dedo, es gracias a mi cerebro, ¿cierto? El que me está dando la orden de mover mis manos, el que me está dando la orden de hablar, el que me da la orden de mover mi cabeza, el que me da la orden de levantar el brazo. Pero si entonces si tengo un tumor en mi cerebro, algo va a empezar a dejar de funcionar óptimamente. Hay otro tipo de cáncer que se llama los neuroblastomas. El neuroblastoma es un cáncer que afecta lo que son los huesos o lo que son los tejidos blandos. Alrededor de los huesos hay algo que se llama los cartílagos. ¿Listo? Entonces, el cartílago o los nervios. Entonces, no mentiras, el cartílago, los nervios es otro. El, el neuroblastoma no, el neuroblastoma es el que se desarrolla en ciertas partes del sistema nervioso. Nosotros vimos cómo era el funcionamiento del sistema nervioso, listo, nosotros vimos el sistema digestivo, el aparato digestivo, el aparato sanguíneo, el sistema nervioso central, sistema nervioso linfático, nosotros vimos todo eso. Entonces, el neuroblastoma se encuentra o se desarrolla en el sistema nervioso, pero entonces el neuroblastoma es más general o es más común que se dé en niños pequeños. Entonces, por eso con los niños también hay que tener cierto cuidado, hay que hacerles unos análisis. ¿Por qué? Porque los niños también tienen riesgo de sufrir cáncer y en este caso el tipo de cáncer más común en los niños es el neuroblastoma. Sí, queda cortado porque es que no sé, es que veo acá que se conecta y no sé si me están escuchando. ¿Es lo del neuroblastoma?
a quienes les da el neuroblastoma. Entonces, dijimos que el neuroblastoma es el cáncer que se da en el sistema nervioso. Habíamos dicho que nosotros vimos, por eso teníamos que hablar sobre los sistemas del cuerpo y sobre los aparatos del cuerpo. Estuvimos hablando sobre el sistema nervioso central, el sistema nervioso linfático, el sistema nervioso periférico, cómo funcionaba, cuáles eran los órganos más importantes de nuestro sistema nervioso, y por eso ahora sí podemos hablar de lo que es el neuroblastoma. Entonces afecta al sistema nervioso, pero este neuroblastoma afecta el sistema nervioso especialmente en niños. Listo, esto más se va a dar en niños. Y hay otro que se llama un sarcoma. No sé si ustedes habrán escuchado esa palabra sarcoma. El sarcoma, hay un tipo de cáncer llamado el sarcoma de Ewing o Ewing. Entonces, ese sarcoma de Ewing, ahora sí, ese sí es el que afecta a los huesos y el que afecta a los tejidos blandos. Entonces, alrededor de los huesos hay algo, a veces, un tejido blandito, que se llama cartílago o que son, en este caso, los nervios. Entonces, el sarcoma de Ewing generalmente va a afectar los huesos, los cartílagos o los nervios. ¿Listo? Entonces, bueno, primero, ¿por qué pasa el cáncer? ¿Cierto? Entonces ya vimos qué es el cáncer, pero ¿por qué pasa ese tipo de cáncer? ¿Por qué puede pasar, por ejemplo, un neuroblastoma? ¿Por qué puede pasar un linfoma? ¿Por qué puede pasar un tumor cerebral, un sarcoma de Ewing? ¿Por qué puede pasar que le da alguien o que alguien sufra de leucemia? Entonces, por cambios en el ADN. ¿Listo? Entonces nosotros vimos que el ADN es un material genético, ¿cierto? Que está dentro de las células, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede pasar? Puede que la persona o las células estén expuestas a alguna sustancia dañina, ¿cierto? Entonces, no sé, ustedes o sea, yo creo que se han enterado de personas, o incluso en el video nos mostraron, personas que de pronto están sometidas a cuestiones radioactivas o de pronto radiactivas, no radioactiva. Ahorita estoy diciendo que radioactiva, entonces el planeta rojo, la emisora. Sustancias radiactivas o por ejemplo personas que ya en su genética cuando nacieron, ya a partir de la herencia, factores hereditarios, ya vienen con células cancerígenas activas, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hay veces que uno puede llevar la vida muy saludable y de todo eso, pero aún así se desarrolla. Puede ser la persona más religiosa del mundo y aún así se le desarrolla. Puede ser la persona más caritativa de la vida y aún así se le desarrolla, ¿sí? Entonces, volvemos volvemos a decir, no es ni por castigo divino, ni porque alguien le echó una maldición, no, es simplemente cosas que ya venían marcadas, o por herencia, o simplemente por exposición a lugares o a sustancias que son perjudiciales para el cuerpo. Entonces, resulta que para este tipo de enfermedad, listo para el cáncer, se generó algo que se llama la quimioterapia, tratamiento, ¿cierto? Entonces, hay algo que se llama la quimioterapia, pero también hay algo que se llama la radioterapia. Entonces, tenemos quimio y tenemos radioterapia. ¿Listo? Entonces, dependiendo el tipo de cáncer, el médico ya va a definir si necesitamos que al paciente le hagan una cirugía, si necesita solo quimioterapia, si necesita solo radioterapia, si necesita una mezcla de tratamientos. Hay unos que necesitan radio y hay otros que necesitan radio y quimio,
o hay unos que necesitan cirugía y quimio, unos que necesitan primero radio, después cirugía y después quimio, ¿cierto? Entonces, puede, o sea, eso ya lo determina el médico. Vamos a ver en este caso ahora lo que son los tipos o los medicamentos, o cómo sería esta cuestión de la quimioterapia. ¿Listo? Voy a parar un momento acá mi video. Antes de hablar de todo esto, vamos a hablar de los médicos de enviar a los pacientes a los tratamientos como la radioterapia y la quimioterapia. Vamos a hablar de la oncología. Entonces, Marisol, ¿me ayudas a leer, por favor? Es una rama de la medicina que se dedica al análisis diagnóstico y debido tratamiento al cáncer y los tumores. Bueno, entonces, primero que todo, la oncología es una rama también de la medicina. Entonces, estamos viendo todo esto relacionado con la medicina. Entonces, ¿qué hace la oncología? Estudiar, diagnosticar y tratar. ¿Listo? ¿Qué es lo que trata? Los tumores. Los tumores pueden ser benignos, pero también pueden ser malignos. Entonces, cuando hablamos de oncología, la oncología viene de dos términos griegos. Acuérdense que todo esto viene desde Grecia. Entonces, cuando hablo de onco, entonces viene de una raíz griega que se llama oncos. El onco hace referencia a tumor o a masa. Onco, masa o tumor. Y logos o logia es el estudio. Estudio de las masas o estudio de los tumores. Entonces, ¿qué hace una persona que se encarga de ser el oncólogo o esta parte de la oncología? Entonces, el oncólogo diagnostica, identifica el tipo de cáncer y la cantidad de cáncer que hay, o sea, la extensión del cáncer, ¿cierto? Entonces, el oncólogo realiza pruebas y estudios especializados, manda a hacer esos estudios y diagnostica el tipo de cáncer que hay. Entonces, ¿qué tipos de oncología hay? Hay oncología pediátrica. Entonces, en este caso, son médicos que estudian los tumores o que estudian el cáncer, ¿cierto? Pero en niños y en adolescentes. ¿Listo? Tenemos otro tipo de oncólogos, los radioterápicos. Entonces, en este caso, son médicos oncólogos que lo que hacen es especializarse en lo que estábamos viendo ahorita, la radioterapia, que ya ahorita la vamos a ver. ¿Para qué? Para que el tumor se minimice, se haga más pequeñito, para eliminar esas células de cáncer que hay en el paciente. Tenemos otro tipo de oncólogo que es el oncólogo médico. Entonces, ellos son los que se encargan de usar la quimioterapia como tratamiento. ¿Listo? O también algo que se llama la inmunoterapia. ¿Listo? Ellos son los que generalmente se encuentran por primera vez con el paciente.
Vamos acá. Bueno, eso es con respecto a la oncología. ¿Listo? Entonces son como esas tres ramas. Cuando nosotros hablamos de radioterapia y quimioterapia, listo, primero hablamos de la radioterapia, entonces el oncólogo, mírenlo acá, radioterápico, listo, entonces son los que se encargan de decir cómo va a ser el tratamiento. Y ahora tenemos acá algo que nos habla de la inmunoterapia, ¿listo? Ay, ¿qué se hizo? Inmunoterapia. Entonces, la inmunoterapia es un tratamiento también. Entonces tenemos radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia. Pero entonces esta inmunoterapia le ayuda a nuestro cuerpo a defenderse mejor contra las enfermedades. Entonces la inmunoterapia va a ayudar al cuerpo a defenderse mejor contra el cáncer. Entonces, ¿cómo es la inmunoterapia? Es una terapia que se hace ¿para qué? Para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces, esa inmunoterapia es como una especie de escudo natural del cuerpo, ¿cierto? Entonces, ese escudo lo que hace es que nos va a proteger, ¿cierto? Así como los guerreros que utilizaban escudos para protegerse de las lanzas, de lo que fuera. En este caso, este escudo se va a proteger de infecciones, ¿listo? Y de muchas cosas que le pueden pasar a nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando una persona tiene alergias, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esas alergias? La inmunoterapia, también, digamos, en este caso, puede llamarse la vacuna contra las alergias, ¿listo? Ahí ahora yo no sé si estoy grabando. Así. Entonces, cuando hablamos de esa inmunoterapia o de una vacuna contra las alergias es porque se le dan a los pacientes dosis de sustancias que causan esa alergia. Por eso son las vacunas. ¿Listo? La vacuna es una sustancia que causa alergia o que causa esa enfermedad, se da en ciertas dosis y así el cuerpo se vuelve menos sensible, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ya esos síntomas no nos pasen. Vamos ahora a hablar de lo que es la radioterapia y la quimioterapia.